buenos días. Hoy es domingo 21 de noviembre de 2021 y les saludamos mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. Les compartimos este mensaje que el Señor nos da con mucho gozo y esperamos que sea de bendición para cada uno de los que están escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema imprescindible en la vida del creyente, de aquellos que hemos conocido de la palabra del Señor, que hemos conocido de su salvación, que gozamos de su presencia, que hemos visto su mano en nuestra vida. Pero a través del tiempo vienen las pruebas, vienen las tentaciones, y es entonces cuando la palabra del Señor nos indica a perseverar en Él. Vamos a platicar entonces hoy acerca de la perseverancia que es imprescindible en la vida del cristiano. Pero antes vamos a escuchar una alabanza en labios de mi hermosa esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello. Escuchemos. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor, pues solo tú eres Dios eterno. El más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz,
Amén, gloria a Dios por las alabanzas que llegan hasta la presencia del Señor, que nos acercan a Él y que preparan nuestros corazones para escuchar su voz, para escuchar su palabra. Hemos pedido, hemos orado porque la palabra que el Señor tiene para ti el día de hoy sea sembrada en tu corazón de manera que traiga mucho fruto. Vayamos entonces al estudio, a esta que es la palabra del Señor. Si tienes un ejemplar de la Biblia, te invito a que lo tomes. Vamos a hablar varios pasajes, pero de entrada ahí en el libro de Santiago. El libro de Santiago, según los estudiosos, se cree que fue escrito por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que también fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. El propósito de Santiago era animar a los creyentes, a los creyentes judíos, o aquellos gentiles que también se habían acercado para escuchar la palabra del Señor. Entonces Santiago escribe esta carta para animarlos. Estos cristianos estaban en una situación muy difícil, porque no solo habían sido dispersados, habían sido perseguidos por su fe, sino que también habían sido empobrecidos. Es decir, se les habían quitado todas sus posesiones y eran muy oprimidos. Esta era la condición de los primeros cristianos. Esta era la condición de aquellos que aceptaron el bendito mensaje de la palabra del Señor y que tuvieron que padecer en carne propia la persecución por la fe que ellos tenían en Jesucristo. Y precisamente este libro de Santiago, él se los escribe para animarlos a que perseveren en la fe. Es importantísimo, como dije en un principio, cuando tú has creído, cuando has recibido de esa presencia del Señor que te trae la completa conocimiento de que tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, que tienes la paz del Señor, que empiezas a ver el fruto del amor de Dios en ti, ese cambio que Dios ha generado en ti. Es imprescindible que te mantengas perseverando, que no regreses a la vida anterior, sino que perseveres en la palabra del Señor en la cual has creído. Perseverancia significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Pero también fíjate, y algo muy interesante hablando de perseverancia, la persistencia se refiere a la perseverancia a pesar de la fatiga o la frustración. Es decir, que podemos estar fatigados, que podemos estar frustrados, y esa es una realidad. Llega la fatiga, llega el cansancio, llega un momento en el que te sientes enfermo, en el que sientes que no puedes seguir adelante, que quieres tirar la toalla, como dicen por ahí en términos boxísticos. Hay momentos en los que te sientes desesperado, en los que sientes que estás solo, en los que sientes que Dios está ausente de tu vida, aun cuando has creído. Hay momentos en los que sientes que Dios no te escucha. Ese es el momento de la fatiga. Ese es el momento cuando te sientes desesperado. Y también la frustración. Llega la frustración cuando tú has hecho planes, incluso también para el servicio de la obra, y que no han funcionado, que se ven frustrados estos planes, que los planes no funcionan como tú habías esperado en tu carrera, cuando no consigues el trabajo que estás buscando, en tu familia, cuando ves tu matrimonio despedazado, aun cuando hiciste lo mejor que pudiste, tu matrimonio está roto, está despedazado, cuando tus hijos se han ido y han tomado un camino muy diferente al que tú esperabas, también te sientes frustrado. Te sientes desesperado porque no era lo que esperabas. Y es en ese momento cuando la palabra del Señor viene a tu vida y a mi vida animándonos a perseverar. Porque aún hay mucho que el Señor tiene preparado para nosotros. En medio de la frustración, en medio de la fatiga, Dios quiere acercarse hasta ti el día de hoy, darte nuevas fuerzas, darte nuevo aliento y mostrarte cuánto te ama el Señor. Cuánto el Señor sigue haciendo por ti para levantarte, para darte nuevo aliento, para fortalecer tu vida y para que sigas adelante perseverando en la fe en la cual has creído. Vayamos entonces a la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago,
capítulo 1, y voy a leer los versículos 2 al 5 y lo vamos comentando. Repito, Santiago 1, del 2 al 5. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y aquí es donde decimos, caray, muy dichosos cuando tengamos que enfrentarnos a diversas pruebas. Cuando nos hemos enfrentado a pruebas, a veces lo menos que pensamos es sentirnos dichosos. Esa es la verdad. A veces nos sentimos, como decíamos, frustrados, nos sentimos desesperados, nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos. Sin embargo, Santiago está diciendo aquí que tenemos que sentirnos dichosos cuando nos enfrentemos a diversas pruebas. Bueno, la palabra del Señor rompe con los esquemas humanos. La bendita presencia del Señor rompe con todo lo que nosotros formamos como personas, como seres humanos, y trae un paradigma diferente, o rompe nuestros paradigmas más bien, para poner de su presencia y de su palabra, que trae nueva vida, que trae nuevo aliento, que nos alienta a seguir adelante. Es por eso que la palabra de Dios rompe con la vida cotidiana, con los pensamientos comunes que tenemos nosotros. Por eso es que es muy diferente a como nosotros lo hemos concebido y lo hemos vivido. Cuando vemos la palabra de Dios, es entonces un cambio de vida radical. Tenemos que estar dichosos cuando nos enfrentemos a diversas pruebas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Quizás si le dejáramos hasta aquí, el mensaje ya habría sido completo. Pero bueno, falta que entendamos por qué tenemos que sentirnos dichosos cuando estemos en diversas pruebas. Dice el versículo 2, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, que es lo mismo que paciencia. Esta constancia es lo que nos sostiene, dice el versículo 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dice entonces esta, que es la palabra del Señor, que la prueba de nuestra fe produce constancia. Es decir, estamos siendo probados, pero principalmente no es la prueba en nuestras posesiones, en nuestra salud, en nuestras relaciones, no. La prueba es en nuestra fe. Si en medio de todo lo que estamos viviendo, cuando las cosas van mal, cuando la economía no está como esperábamos, cuando nuestra relación matrimonial, la relación con la familia no está como esperábamos, cuando las cosas no están funcionando, lo que está siendo probado es nuestra fe. Para aquellos que hemos creído en Dios, lo que está siendo probado no son las cosas, son las circunstancias. Es nuestra fe lo que está siendo probado. Y dice ahí la palabra del Señor, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Es decir, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por eso dice la palabra del Señor que debemos estar contentos, que debemos estar alegres, porque esta fe, porque esta prueba de nuestra fe que produce constancia, que produce perseverancia, que produce paciencia, nos debe llevar a feliz término, porque entonces recibiremos todo lo que nos hace falta. ¿Te das cuenta que Dios a través de las pruebas fortalece nuestro carácter, fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe y nos hace estar contentos, nos hace estar alegres para que no nos falte nada? Él nos da todo lo que necesitamos. Aquí el asunto es, como hemos comentado, hay veces que no vas a ver que lleguen a tu cuenta de repente miles de dólares. No es así, sino que tu mente es transformada para que entiendas la bendición y la provisión de Dios en medio de la carencia. Entonces, así cuando ves la provisión y la bendición de Dios, puedes estar contento, porque estás viendo con tus ojos espirituales, pero también físicos, que Dios está proveyendo para todas tus necesidades. Y dice entonces en el versículo 5 de Santiago, capítulo 1, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar
a nadie. Es sabiduría de parte de Dios lo que nos falta a veces cuando estamos atravesando por diversas pruebas, cuando nos falta la fe en medio de la prueba y cuando esa perseverancia no está siendo una realidad en nuestras vidas, cuando no estamos caminando en gozo y en alegría en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias y recibiendo todo lo que nos falta, más bien viendo con nuestros ojos espirituales y con nuestros ojos físicos que aún en medio de las circunstancias Dios está proveyendo de todo lo que necesitamos. Si nos falta eso, si no lo estamos percibiendo, tenemos que pedir sabiduría. Tienes que pedir sabiduría para que entonces tus ojos sean abiertos y percibas la obra bendita de nuestro Dios en medio de tus circunstancias. Vayamos adelante. Esta perseverancia puede ser pasiva o puede ser activa. Es pasiva, por ejemplo, cuando soportamos las aflicciones. Como recuerdo el tiempo cuando trabajamos con los hermanos indígenas expulsados en Chiapas, cuando ellos eran perseguidos, llegábamos a las comunidades a las que se habían unido porque toda una comunidad había sido perseguida por los caciques del lugar, organizaban a toda la gente para expulsarlos por causa de su fe, porque ellos ya no entraban en los esquemas que a ellos les convenían, en donde era algo similar al feudalismo, en donde tenían que consumir el posh, que es la bebida tradicional, embriagarse, emborracharse todo el tiempo, y entonces a raíz de eso tenerlos atontados y tenerlos ahí casi esclavizados, en donde eran deudas que tenían que pagar a través de las fiestas tradicionales que se les imponían. Tenían que pagar grandes cantidades, pero como no las tenían, los caciques le decían, bueno, yo te presto. Y ese préstamo no solamente era durante toda su vida de la persona, sino que de generación a generación pasaban estas deudas. Entonces, cuando ellos conocían el bendito mensaje del Evangelio del Señor, dejaban el posh, dejaban estas fiestas que no eran agradables delante del Señor, dejaban todos esos ritos que no le agradaban, idolátricos, y entonces esto no convenía a los intereses de los caciques. Cuando llegábamos con los hermanos, estaban con una sonrisa en su rostro, en medio de la persecución, en medio del dolor. Ellos oraban para que su fe siguiera siendo fortalecida. Hay comunidades enteras entonces que se formaron de hermanos perseguidos, como la Nueva Jerusalén, ahí en San Cristóbal de las Casas, en donde hay una multitud de hermanos y hermanas. Todas las calles tienen nombres bíblicos. Hay iglesias como una muy hermosa en donde estuvimos, en donde caben 2,000 personas en esa iglesia solamente, de hermanos indígenas expulsados, y ellos han sido fortalecidos en su fe. Desde ese momento veíamos como héroes de la fe a esos hermanos indígenas que habían sido perseguidos por causa de su fe. Y a esto nos referimos cuando esta perseverancia, esta paciencia puede ser pasiva, cuando soportamos las aflicciones. Dice ahí en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En medio de la persecución de la iglesia primitiva, se les decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En medio de la persecución, en medio del empobrecimiento, el que perseverara hasta el fin sería salvo. Y entonces la recompensa no sería en esta vida. El conseguir aquellas cosas que perdieron no sería en esta vida, sino allá en la eternidad, donde ellos estaban seguros que iban a ser recompensados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que los esperaría para darles entonces el fruto de esa fe que ellos tuvieron, que fue fortalecida y que entonces les permitió seguir adelante y llegar a la presencia bendita del Señor. En Santiago 1:12, hablando de esta fe pasiva, también de soportar las aflicciones, Santiago 1:12, en Santiago que estamos leyendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que aman. Bienaventurado el que soporte la tentación.
El que soporte la tentación, dice, porque cuando haya resistido recibirá la corona de la vida. Esa corona que Dios tiene preparado para nosotros los que le amamos. Y bueno, esperamos con gozo ese momento cuando lleguemos a la presencia bendita del Señor y Él mismo ponga sobre nosotros una corona de vida que tiene preparada para nosotros los que le amamos y que hemos trabajado y que nos hemos esforzado para gloria y honra de su nombre, que hemos perseverado hasta el fin. Que el Señor permita que perseveremos hasta el fin en esa fe en la cual hemos creído. Pero esta paciencia también puede ser, esta perseverancia, además de pasiva, puede ser también activa. En hacer el bien, por ejemplo, dice en Romanos 2, del 6 al 8, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, cuando hemos perseverado, tendremos la vida eterna, a los que hemos perseverado en hacer el bien. Aquí por eso algunos creen que se hace énfasis en las obras. No hacemos énfasis en las obras, hacemos énfasis en la fe, y que esa fe, cuando tú has creído, el Señor pone a través de la fe el hacer obras, fruto de la fe que tú estás teniendo. Y estas obras son el fruto precisamente de la perseverancia, son la consecuencia de la perseverancia que estás teniendo. Esa vida eterna a la cual nos estamos dirigiendo permite que nosotros perseveremos en hacer el bien siempre que podamos. Pero dice aquí la palabra del Señor que recibiremos gloria y honra e inmortalidad. No que estemos buscando la honra y la gloria aquí en la tierra, porque la honra y la gloria son solamente para el Señor. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, tendremos honra y gloria porque Él lo ha prometido así. Aquellos que han partido a la presencia del Señor reciben honor, reciben gloria también, porque eso es lo que sembraron a través de los hechos, a través de los frutos que ellos tuvieron, y que entonces los recordamos y les damos honor porque ellos fueron hombres fieles que nos impulsaron a seguir en el camino de la fe que nosotros hemos creído. Y también esa perseverancia activa nos lleva a dar mucho fruto. Dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es la perseverancia, la paciencia que debemos tener, porque tenemos una gran nube de testigos, y testigos son aquellos que están viendo nuestras obras, que están viendo cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos y cuál es el fruto de todo lo que estamos dejando. Esa nube de testigos están observando lo que nosotros estamos haciendo para que haya bendición también en ellos. Pero tenemos que abstenernos del pecado que nos asedia, dice aquí la palabra del Señor, de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Y tenemos que entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo veo que algunos atletas cuando entrenan se ponen polainas que son peso para cargar cuando ellos están entrenando, pero cuando ya están en la carrera no pueden tener un peso extra, solamente traen un short muy ligero y una playera muy ligera y es todo lo que traen, y de esa manera se han despojado de todo el peso para que ellos puedan correr esa carrera que tienen por delante. Así es la carrera que tenemos que hacer los cristianos. Despójate de todas las cosas físicas, materiales, de todas las cosas que te asedian y que a veces impiden tu crecimiento en la fe. A veces las posesiones físicas y materiales también nos impiden seguir creciendo en la fe. A veces ponemos más atención a aquellas cosas y circunstancias en nuestra vida que en la fe que el Señor ha puesto en nosotros. La perseverancia perfecciona el carácter cristiano, y dice ahí en Santiago 1:4, como ya hemos leído, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Tenemos que buscar todo aquello que el Señor tiene para nosotros, sin que nos falte ninguna cosa. Él que es sabio, Él que es paciente con nosotros, sabe lo que nos hace falta, repetimos. Y para esta paciencia, los creyentes serán admitidos por esta paciencia, por tener esta paciencia, por vivir en paciencia. Entonces, cuando tú has creído, vas a ser admitido para reinar junto con el Señor. Dice ahí en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. ¿Qué quieres? ¿Que el Señor te niegue en su presencia? ¿O que puedas reinar? No solamente que el Señor sea tu rey, sino que puedas reinar junto con Él. Eso es lo que el Señor ha prometido a los que le amamos. Para poder perseverar, el Señor nos fortalece con su Espíritu. Ve lo que dice la palabra del Señor ahí en Colosenses 1, versículos 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El Señor nos fortalece con todo el poder de su Espíritu Santo, es decir, no te deja solo. Esta paciencia a la que el Señor te llama, que te mantengas firme, no te está diciendo que lo hagas tú con tus propias fuerzas, sino que el Señor está prometiendo que te va a dar el poder de su Espíritu Santo para que puedas seguir adelante, para que puedas ser paciente, para que puedas atravesar en medio de las pruebas y de las circunstancias en tu vida. Él te va a fortalecer con su espíritu, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las riquezas de la gloria del Señor es que fortalezca tu vida en el hombre interior, es decir, tu ser interior, con su Espíritu Santo. Esa es la riqueza de la gloria del Señor. Que ponga en ti de su Espíritu Santo y que seas fortalecido para que puedas perseverar hasta el fin, en medio de toda prueba, en medio de toda tentación, en medio de toda circunstancia. Dios pone en ti de ese gozo, del poder de su Espíritu Santo y de su mismo Espíritu Santo para llevarte adelante, para conseguir las cosas que Él tiene para ti. Ejemplos en la Biblia de personas que no perseveraron hasta el fin y que no consiguieron aquello que estaban buscando. Pudiéramos hablar de algunos personajes de la Biblia y que su historia fue muy buena hasta algún tiempo, pero que les faltó perseverar. Y ahí entonces decimos, caray, ¿cómo es que no siguieron adelante? ¿Cómo es que tiraron la toalla? ¿Cómo es que se dejaron vencer antes de tiempo? Pero como la Biblia es el libro de la vida, trae la verdad y trae la historia completa, y digamos que estos personajes de los cuales vamos a hablar pudieron reconciliarse con Dios, pero no consiguieron aquello que hubieran podido si ellos hubieran perseverado. Saúl no perseveró y no esperó al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio en los términos en los cuales el profeta le había dicho. El profeta hablaba en nombre del Señor y le había instruido que tenía que esperarlo para que él ofreciera un sacrificio antes de hacer la guerra a sus enemigos y al batallón que estaba enfrente de Saúl. Y Saúl no supo esperar por ser timorato, por no saber ser paciente, por no esperar el tiempo en el que se le había indicado. Por eso le fue quitado el reino, perdió un reino por no haber esperado. Tienes que ser paciente porque puedes perder mucho más de lo que estás perdiendo en este momento, que aparentemente has perdido estabilidad emocional, que has perdido quizá economía, que has perdido también alguna relación, que has perdido quizá tu matrimonio, porque en muchos casos así ha sido en medio de la pandemia. Muchos se han divorciado, muchos han roto y han quebrado con relaciones o han tenido muchos duelos en este tiempo. Bueno, puedes perder mucho más de lo que has perdido si no perseveras en el Señor. Escúchame lo que te estoy diciendo. Tienes que ser paciente porque el Señor tiene algo bueno para tu vida en medio de la circunstancia que estás viviendo.
Otro personaje que no fue paciente hasta el fin, Salomón, se le dio sabiduría como a nadie más en el mundo, en la historia. Dice la Biblia que nadie ha existido en la historia más sabio que Salomón. Pero él no perseveró en serle fiel a Dios, sino que se mezcló con mujeres que pervirtieron su corazón y que le hicieron llegar a la idolatría. Ahí en el templo del Señor, en donde solamente al Señor se le tenía que adorar, ahí estableció a los dioses falsos de las mujeres con las cuales se unió. Y él idolatró también a esos dioses falsos. No fue fiel, y esto pervirtió su corazón. Consecuencias de eso, vemos un reino dividido después de Salomón. Todo lo que se perdió después de que Salomón no fue fiel hasta el fin delante del Señor. Si leemos ahí en Eclesiastés, se dice que Salomón lo escribió ya en el ocaso de sus días, casi cerca de la ancianidad, cuando estaba a punto de morir, y que hay una reconciliación con Dios, y que él habla en términos de su experiencia personal, de todo lo que vivió, de todas las cosas que en ese tiempo ya se le hacían vanas, y pudo reconciliarse con Dios, pero las cosas no fueron como hubieran podido ser si él hubiera perseverado. Un personaje más de estos que menciona la Biblia que no perseveraron hasta el fin. Moisés, después de 40 años de atravesar el desierto y de llevar a un pueblo terco, torpe, ahí a través del desierto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que habían sido sacados con mano poderosa de Egipto, Moisés los había trasladado, y estando cerca de conseguir aquella promesa de tomar la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés que hablara a la peña para que saliera agua de la peña y entonces el pueblo pudiera tomar agua de la roca. Moisés ya estaba muy fastidiado, ya estaba muy cansado, y lo que hace es golpear la roca. Y dice la Biblia que no solamente fue el golpear la roca, sino que él no dio la gloria a Dios en medio del pueblo. Esto es gravísimo cuando tú no das la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era el enviado del Señor, porque Moisés era el representante del Señor ahí en ese momento. Y él no está dándole la gloria a Dios, sino que está atribuyéndose las cosas que están sucediendo en ese momento, y golpea la roca, y él hace como si a través de su acción esa agua fuera a bendecir al pueblo, y no dio la gloria a Dios, y por esto no se le permite a Moisés tomar esa tierra que durante 40 años había buscado. 40 años en el desierto, y a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Te pregunto a ti, ¿qué estás atravesando en este momento? ¿Cuál es la prueba de tu fe? ¿Qué estás viviendo en este momento que aqueja tu corazón, que oprime tu corazón? Porque la palabra del Señor viene a ti en este momento y te dice que perseveres, que aguantes, que seas paciente, que ya viene el Señor con su Espíritu para fortalecerte y para darte todo lo que necesitas. Porque el Señor tiene cuidado de ti, porque el Señor te invita a que perseveres en esta fe que has tenido, que quizá llegaste a los pies del Señor hace un año, quizá hace 2, hace 10, hace 20, 30, 40 años. Tienes que perseverar en el Señor. Tienes que ser fiel al Señor. Dice ahí la palabra del Señor en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si tu pensamiento ha perseverado en el Señor, si has persistido, si has perdurado en esa fe, Él te llena de su paz. Él te abraza y te llena de su paz, porque tú has sabido confiar en el Señor. ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos al Señor que nos fortalezca con el poder de su Espíritu Santo para que podamos perseverar hasta el fin. Y que en este tiempo que todavía estamos viviendo de crisis a nivel nacional, familiar, individual, el Señor nos permita perseverar. Y que Él ponga de su Espíritu en nosotros, que Él nos llene de su paz como acabamos de ver. Que Él nos llene de su gozo para que salgamos con alegría en medio de esto.
para que veamos con nuestros ojos espirituales que Dios está proveyendo para todo lo que necesitamos. Oremos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque tú has sido fiel hasta aquí, porque tú has sido bueno, Señor, y porque no has permitido, Señor, que falte el pan diario en la mesa de cada uno de los que están escuchando. Señor, te pido, Señor, que tú traigas la provisión y que traigas la bendición, que traigas, Señor, a aquella familia donde hace falta un trabajo, que tú des el trabajo, que abras las puertas, Señor, que des la provisión, que des las fortalezas, Señor, para traer el sustento diario a la mesa, Padre. Que tú traigas reconciliación, que traigas perseverancia, Padre, en la fe en la que hemos creído, que seamos fortalecidos con el poder de tu fortaleza, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llene de tu paz, de tu presencia, de tu gozo, para seguir adelante, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Pero no con lamento, no con tristeza, Señor. Queremos vivir con gozo, Señor, este tiempo de prueba, para que nuestra fe sea fortalecida, Señor, para que podamos perseverar en tu palabra, en la fe en la cual hemos creído. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En su nombre lo pedimos. A ti la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que el Señor te siga bendiciendo, que te siga fortaleciendo, que el Señor siga dando palabra a tu vida. Te invitamos a que sigas escuchando la palabra de hoy, el ministerio que el Señor nos ha dado y que compartimos con gozo cada día ahí en YouTube, la palabra de hoy, o también en el Facebook. Mi nombre, Oscar Báez Hernández, ahí lo puedes encontrar. En WhatsApp también lo mandamos. Si quieres que te lo enviemos cada día, con mucho gusto, envíanos un mensaje y con mucho gusto te lo enviamos a muchas partes y muchos también lo comparten. Te invitamos a que lo sigas compartiendo y que sea de bendición esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.